Buenas tardes, somos el equipo 4 y vamos a presentar el reconocimiento de las necesidades, el establecimiento de la problemática y la propuesta inicial de solución. La problemática que nosotros encontramos fue que debido a la pandemia del COVID-19 fue necesario iniciar con una estrategia de reconversión del flujo de la sala de urgencias del Hospital San José para tamizar adecuadamente pacientes COVID, así como evitar contagios entre pacientes no COVID, familiares y personal médico. En cuanto a las necesidades actuales del área de urgencias, hablando específicamente del área tecnológica, gracias a la lista de dispositivos prioritarios para el COVID-19 por la OMS, diagnosticamos que hacen falta dispositivos tanto de diagnóstico como terapéuticos y de soporte vital. Obviamente hay que tomar en cuenta también la infraestructura que tiene ya el hospital, como las instalaciones fijas de oxígeno y los sistemas eléctricos y protecciones. En cuanto a la normatividad en la que nos estamos basando, es principalmente la norma 027 y la 016, que hablan del funcionamiento y atención del área de urgencias y la infraestructura y el equipamiento, respectivamente. En cuanto a la validación, contactamos a personal de urgencias que nos ayudara a validar nuestra problemática y lo que pudimos obtener de los resultados del análisis de esta encuesta fue que efectivamente al principio hubo una falta de material, así como del equipo médico para el área de urgencias, había una propagación del virus que no se podía contener de manera adecuada, no estaba adaptada precisamente para la pandemia y había una necesidad de adquirir nuevos dispositivos para la atención a los pacientes críticos. Es por esto que la propuesta es la creación del protocolo para el flujo de atención, así como la propuesta de mejora de equipamiento, de tecnologías e infraestructura en la sala de urgencias, brindando así la correcta atención y evitando la propagación del virus. Esta abarca desde el equipamiento, los cambios en el flujo de atención, la infraestructura, la capacitación del personal, con aspectos clave como el ajuste de inventario, tanto de equipo como en cantidad, ajustando el cumplimiento de la norma oficial mexicana 1627-206, entre otras. Nosotros planteamos tres objetivos principalmente que realizaremos en las siguientes 5 semanas. El primero fue el de gestionar y hacer una evaluación tecnológica de los equipamientos para que el personal de la salud los pueda ocupar cuando los necesitan. Una infraestructura de adaptar la sala de urgencias ampliando la zona de triage y cambiando los espacios pertinentes para que el virus no se esparza dentro de la misma. Y uno de flujo, de cambiar el flujo de los pacientes para que agregando un virus de contención de COVID y un triage. La planeación para la realización del reto se organizó por tareas con fechas límites de las 2 revisiones en 5 semanas y nos dividimos por roles para garantizar la efectividad del trabajo. La documentación para capacitar al personal sobre los dispositivos médicos va a llevar la siguiente estructura: características principales, ficha técnica, principios de operación, contenidos del empaque y consideraciones de seguridad. Así también, nuestro portafolio va a llevar la siguiente estructura: introducción, objetivos, diagnóstico del hospital, normativas a considerar, aparatos médicos, flujo de pacientes y diseño. Así también vamos a basarnos en diferentes normas que rigen los dispositivos médicos, entre ellos el certificado de buenas prácticas de manufactura de la COFEPRIS y otras normas más específicas como la 025, la 003, entre otras. En nuestra estrategia del proceso de reconversión del área de urgencias se iniciará con un diagnóstico del área, así determinaremos los recursos que se tienen. Posteriormente se establecerán las necesidades y objetivos. Después se establecerá una estrategia de acción cuidando el cumplimiento de las normas oficiales 16, 27, 206, 30, entre otras. En esta se establecerá un flujo de atención, al igual que evaluaremos las tecnologías del equipamiento y análisis de cantidades necesarias. Finalmente, pasaremos a la capacitación del personal para lograr la reconversión del área. Una vez que conocí el contexto del reto y después de elegir el área de urgencias como el área que íbamos a reconvertir, consideré fundamental evaluar el diagnóstico, evaluando las características y las condiciones del área de urgencias, principalmente para saber cómo se manejaba al principio. Asimismo, tuve que investigar acerca del equipo médico, la disponibilidad que había acerca de este mismo equipo, cómo era el ingreso al área, o sea, los accesos que se tenían al área de urgencias y el manejo clínico que se les dio a la pandemia, así como la normatividad que estaban presente en los equipos y en la infraestructura de urgencias. Esto me permitió conocer elementos clave que me permitieron desarrollar la problemática en la cual estaba la contaminación cruzada de los pacientes gracias al flujo inadecuado que se manejó, el personal de urgencias, la gestión del personal de urgencias para la atención correcta a los pacientes y un tamizaje y clasificación que no fueron del todo correctos al principio de la pandemia. Por lo tanto, nuestra estrategia se versa en estableciendo objetivos que nos va a permitir realizar un triage y un tamizaje efectivo de los pacientes, así como dándoles la correcta atención, evaluando tecnológicamente todos los dispositivos médicos con los que se cuentan, asimismo capacitando el personal para que sepan usar este equipo médico nuevo. Bueno, en mi caso inicialmente lo que realicé fue la elección del área
Esta área la elegimos porque el área de urgencias muchas veces es el primer contacto que tienen los pacientes con el hospital, entonces muchas veces no tenemos conciencia de los conocimiento de los síntomas ni signos que tienen nuestros pacientes al llegar aquí. También tuvimos que checar las normas como la 016 y 027 para las características mínimas de esta área y así pudimos pasar a la problemática donde nos dimos cuenta que había una falta de equipamientos, una falta de un tamizaje correcto que lo que llevaba a contagios. Esto nos llevó a nuestra validación, donde entrevistamos a personal médico que nos confirmó la necesidad de esto, que fue la necesidad del nuevo tamizaje, la falta de material y la necesidad de equipos nuevos. Y nos pasamos, ya teniendo estas necesidades, pudimos plantear nuestros objetivos que nos llevaron a nuestra propuesta, que fue la de la modificación del flujo de los pacientes, mejorar el equipo de tecnología y de infraestructura y capacitar al personal médico. Al seleccionar el área de urgencia se logró detectar una incapacidad para recibir a los pacientes y darles así la correcta atención en los hospitales, observando así necesidades del área en cuanto a falta de personal, de división de espacios, de infraestructura y de tecnologías médicas. Enfocándonos específicamente en las normas 16 y 27, planteamos la problemática de la reconversión del flujo en la sala de urgencias para el tamizaje adecuado de los pacientes de manera que se eviten los contagios. A raíz de esta validación que hicimos, se logró sustentar que el área de urgencias no se encontraba adaptada para recibir una emergencia sanitaria y la necesidad de incluir una nueva tecnología médica y aumentar la tecnología médica previamente utilizada. Es por esto que decidimos hacer un seguimiento ante la problemática de brindar una propuesta para el cambio del flujo de atención, la ruta de traslado, el tamizaje adecuado, al igual que el equipo necesario. Con esto se inició la creación de la estrategia para lograr la reconversión, abarcando diagnóstico, objetivos, necesidad de revisión de normas, requerimientos, flujos y rutas, así como la capacitación del personal. Primeramente, realizamos un diagnóstico en el cual hicimos una investigación para detectar el estado actual de la sala de urgencias del Hospital San José, así como también los requerimientos básicos de las salas de urgencias y las normas que se solicitan. Posteriormente, desarrollamos la problemática en la cual establecimos la necesidad de la reconversión de la sala de urgencias, tanto en cuanto al tamizaje, al equipamiento y la infraestructura para así evitar contagios. Para validar la problemática, realizamos una encuesta en la cual verificamos que evidentemente la sala de emergencias estaba inadaptada para recibir a la pandemia. Así también existe una falta de equipamiento médico, un correcto tamizaje y un correcto flujo de pacientes. De esta manera, realizamos nuestra propuesta, la cual se basa en implementar el inventario de dispositivos médicos, implementar rutas de los pacientes, implementar distintos triajes y realizar una capacitación al personal médico. Estas son nuestras referencias. Eso es todo. Muchas gracias.